todos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es jueves 22 de junio del 2023 y con estas increíbles vistas arrancamos la vuelta. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Vamos a aprovechar que estamos aquí para ver la parte superior. Tenemos ya las pestañas colocadas en las viseras, lateral oeste al completo. Desde lejos no se aprecia tanto la diferencia y el espacio de las lamas, pero cuando te acercas sí que es verdad que... que pensaba que me venía a atacar el autobús. La separación es bastante grande y nada, ahí veis los nexos en la parte de la torre C. Cruzamos y comenzamos la vuelta normal. Ahí continúan subiendo lamas. Continúan trabajando en la torre B. Ya os digo que yo creo que son trabajos de mantenimiento. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Parte inferior, no han vuelto a poner más lamas. Ahí tenemos una plataforma elevadora arriba para trabajar en el tema de las viseras y esas lamas que tienen que colocar. Torre B exactamente igual y pasaremos a ver el lateral oeste. Aprovecho para mostraros, bueno nada, se ha puesto el taxi. Aprovecho ahora sí que sí para mostraros cómo va esta zona y la colocación de los nexos en las guías inferiores. Y de hecho están trabajando en una de ellas. Más imágenes del lateral oeste. Ahí tenemos ese andamio. Continúan trabajando en la nueva zona de las casetas. Están ahí en el tema de los aires acondicionados. No sé si van a subir un nivel más, que van a traer más casetas o si ya se quedará esto así. Creo que en julio llegarán nuevos trabajadores para darle un acelerón más a la obra. De momento, pues el lateral oeste, lo que podemos ver, avanza de esta manera, sin muchos cambios visibles. Por cierto, aprovecho para deciros que tenéis ahí en el comentario fijado las dos aplicaciones en las que os podéis descargar, que es totalmente gratis y os pagan por andar. Evidentemente, en un día no vais a ganar mucho, pero día tras día pues se va notando y así no andáis gratis. Yo las tengo desde hace más de un año, ya he cobrado y no ando gratis. En esta otra parte del lateral oeste todo continúa igual a como lo dejamos ayer. Las guías en los paneles sándwich colocadas, la viga museo, y lo que sí que se nota algo de diferencia es que han retirado bastantes andamios de la parte inferior. Eso sí que hay gran diferencia. Nos asomamos y vemos que tienen ahí más recubrimiento para la viga museo. De hecho están mirando hacia arriba, así que irá en esa posición. A lo mejor incluso va en los laterales ese material que tienen. Giramos un poco la cámara sin que se forme mucho mareo, pero mirad, están ahí con la excavadora, así que a ver si ahora podemos ver lo que están haciendo desde Rafael Salgado, porque desde aquí es un poco más complicado de ver. Y bueno, también vemos trabajos, si el árbol nos lo permite y no nos caemos, en esta zona. Ya sabéis que están a tope con las nuevas puertas. Ahí continúan trabajando en las guías inferiores. Por aquí van retirando los andamios y hoy sí que tienen protegidas las puertas con las vallas. Más contenedores que se tienen que llevar, que están llenos de residuos. Ahí vemos material, más paneles sándwich y la increíble y espectacular torre C. Madre mía, más casetas, y mirad dónde está el árbol. Aquí no se desaprovecha ni un espacio. ¿Y esta gente cómo va a subir ahí? ¿Con esa escalera? Bueno, ahí veis que ya hay aquí otros dos niveles
de casetas. Arriba continúan colocando los nexos en esa parte superior de la torre C. Más casetas por aquí. Va a llegar aquí más gente. Llegada masiva de trabajadores en julio, ¿eh? Es que ya estamos en día 22. No queda nada para que llegue ya el mes de julio. Cuando nos queramos dar cuenta nos estamos comiendo las uvas. Y tiene pinta de que se llevan los Toy Toy. Mirad cómo funcionan ahí los aire acondicionados a tope. El aire acondicionado, mejor dicho. Y por ahí vemos la estructura de las puertas, las lamas. Me voy a tener que traer una escalera, porque se está poniendo complicado lo de ver el lateral oeste con tanta caseta. Voy a traer aquí una escalera, como han hecho ahí los del Barça, y la voy a atar en las vallas. Aquí están los Toy Toy, aunque ya se han llevado un camión cargado de ellos. Lateral oeste visto. Nos vamos al fondo norte. Caminaremos por Rafael Salgado. Se han dejado esta puerta abierta. Bueno, están ahí vigilando de que no se cuele nadie. A ver si alguien hace intento de colarse. De momento no. No les interesa. Esquina del fondo norte, esquina de la torre C de Campeones. Subimos la mirada y mirad ya todos los nexos que han ido colocando en esta parte poco a poco. Aún les quedan muchas viseras sin poner, eso sí, ya todas o casi todas, al 95% tienen esas pestañas colocadas. Parte central, abandonamos ese lateral oeste sin cambios, sin muchos cambios aparentes. Creo que se ha metido alguien, ahí dentro. No sé si es un trabajador o qué, pero ahí ha entrado. Bueno, esquina de la torre C, las lamas, la excavadora y la parte inferior con los adhesivos colocados. Continuamos en este fondo norte. Aquí arriba han montado una especie de plataforma con los andamios. Intuyo que para seguir con el tema de las pestañas, nexos y demás. Eso sí, aún no han puesto las uniones que vemos en el resto de las guías que hay por el estadio situadas en cada esquina. Las piezas misteriosas que me habéis comentado que son para las viseras de los anfiteatros, la verdad es que me parecían bastante grandes, no imaginaba que fuesen tan grandes. Seguimos viendo por aquí, que nos asomamos, todo el material que tienen, las casetas que hemos visto antes, estructuras, las lamas de la torre C, como van colocando, ya están tapando también esta zona. Ya os dije ayer que yo creía que en junio se quedaría totalmente cubierta esta torre. Ahí la excavadora sacando tierra. Parece que en el día de hoy, también ayer, esta zona estaba un poco ahí paralizada. Ahora vemos un camión grúa, también una plataforma, pero no tiene pinta de que estén trabajando en esta zona del nuevo ascensor. Ahí vemos algunas vallas, palets de material, que no para de llegar aquí material. Y en esta zona, pese a que está todo preparado, aún no han comenzado a colocar lamas en las guías inferiores. ¿Estos son asientos? A ver. Sí, son asientos. Tienen ahí acopiados un montón de asientos. Intuyo que serán de los antiguos, aunque son un poco oscuros. Seguimos viendo cómo colocan las lamas en las puertas, que poco a poco ya se va quedando todo totalmente cubierto. Fondo norte y seguimos. Abajo de la plataforma de unión también han colocado un andamio en esta parte. Pasamos a ver la remodelación de los ascensores. Mirad esta cabina, le han colocado como unas protecciones. Y arriba, ahora que me doy cuenta, también están trabajando, que han montado unos andamios. Están ahí trabajando, así que bastante movimiento también en esta parte del fondo
norte del estadio. Vemos ahí que están ajustando algo en los nexos de esta guía inferior. Aquí podemos ver cómo avanzan con la estructura de las puertas y la colocación de las lamas. No se ve a mucha gente en esta zona, así que estarán en otros lugares del estadio. Y es que mirad cómo avanzan las escaleras de acceso. Han puesto más tablas, creo que son para sujetar el encofrado que han colocado. No sé si van a eliminar, yo creo que sí, estos escalones para que no haya ese tipo de impedimento a la hora de acceder y sea más fácil el acceso para las personas, que no tengan que subir ese tipo de escalones. Ya se han eliminado en algunas de las puertas y yo creo que en esas también se hará. Ahí continúan trabajando con los nexos. Este es el vistazo general de este fondo norte, en el que cada vez vemos menos material, así que el lunes yo creo que llegará nuevo material. Estamos a jueves y el lunes suele ser cuando llega más material. Ahí meten otra madera en la zona de las escaleras. Bueno, parece que la van a cortar, que está en posición para que la puedan cortar. Más lamas ahí, y esto es como avanza. Parece que hoy están trabajando en la zona de los ascensores, en esa remodelación. Ya aquí retiraron todas las lamas en la parte de las viseras, así que ya esperando a que comiencen la colocación en la zona inferior. Avanzamos hacia la torre D. Aquí lo que os comentaba, que están con las cabinas en la remodelación de esos ascensores, la puerta 43, y además de estar en la zona de las cabinas, porque están en las dos, además, justo trabajando ahora mismo, también están en la parte superior. Ya sabéis que montaron hace poquito unos andamios y ahí continúan trabajando. En la parte superior hoy no hay ningún tipo de movimiento. Muchas gracias. Y ahí vemos, ojo que suben el cojín. Están subiendo lo que veíamos ayer, que me dijisteis que era donde ponían los cojines para subirlos para las cerchas. Pues bien, ahí parece que lo van a subir para las cerchas del fondo norte. Ahí lo estáis viendo. Fondo norte al completo. Nos vamos al lateral este. Esquina de la torre de 14ª. Ahí vemos la lona aún colocada. No han empezado a poner las guías todavía en esta torre para comenzar con ese recubrimiento final. A ver cuándo lo hacen. Abandonamos ese fondo norte, las dos lamas que retiraron, y ojo porque están quitando, ya caminamos por Padre Damián para ver el lateral este, y están retirando algunos paneles de barandilla, algunas barandillas en este torreón norte. Ayer veíamos que habían montado justo en esa zona algunos andamios, y es que han quitado dos barandillas. Ahí lo estáis viendo. Han retirado esas dos barandillas. Algo van a hacer. Y también en este torreón norte ya vemos cómo están preparando todo para colocar las pestañas, para después nexos y ya por último las lamas. Parece que la actividad en esta parte del estadio se va a retomar muy pronto. Ahí están midiendo para que esté todo cuadrado. Aquí está el acceso al tour, que ya sabéis que teóricamente dentro de muy poquito será cambiado. A ver cuándo vemos el nuevo museo ya. Pasamos a ver el muro. Ahí parece que han dejado otra especie de abertura, al igual que esa pequeña puerta que tenemos. Y es que yo creo que incluso han empezado ya a enfoscarlo por esta esquina. ¿Veis ahí esa zona? Lamas con eso adhesivo, y lo que estoy viendo es que la que habían retirado por aquí sí que la han puesto. Ya no me acuerdo cuál es, pero no hay ninguna lama que falte, así que por aquí incluso estaba acompañada de otra que tenía colocado el adhesivo y ya la han retirado, así que esa lama ya está totalmente cambiada. Algo más terminado ya en el estadio. Ahí estaban trabajando en este primer nivel. El
nivel 0, por así decirlo, está completamente diáfano, camión de aguado, y vamos a ver qué vemos más por esta zona. Continúan metiendo y sacando contenedores. Estas primeras filas sí que están con los adhesivos de las lamas, y aquí también en el torreón, en la parte más próxima al sur, si os fijáis, ya han colocado las lamas, las que estaban estropeadas, así que otra cosa terminada. Esperemos que no las tengan ya que volver a cambiar porque no se estropeen. Y poco a poco se van terminando cositas. Mirad cómo avanza todo esto. Piezas rojas. Hacía muchísimo tiempo que no veía piezas rojas. Los nuevos en el canal seguro que ni las conocéis, pero el nuevo edificio se formó con vigas y pilares rojos, como los que estáis viendo ahí. Luego se pintaron, pero al principio eran de color rojo. La plataforma, los muros que aún no los han enfoscado, y por esta parte de aquí ya están colocando los nexos. Así que dentro de poco se avecina festival de lamas en este lateral este para colocar las lamas inferiores, mejor dicho, para continuar colocándolas. Y mirad esto ya, qué aspecto más increíble tiene. En la parte superior aún no han traído esa lama que retiraron, y la grúa de Aguilar debe de estar colocando una nueva visera. Mirad cómo cambia ya con todas las lamas puestas. Es que es increíble, ¿eh? La diferencia es abismal. Vamos a intentar asomarnos por ahí a ver qué descubrimos en la zona del parking, y ya pasaríamos al fondo sur. Mirad todo esto, las lamas. Y no podemos ver mucho lo que tienen por aquí porque nos tapa el toro. Fíjate cómo está esto. Bueno, ya está publicado el calendario. El Real Madrid vuelve a casa en la jornada número 4 contra el Getafe. Bonito partido para volver al Santiago Bernabéu. Y será en ese fin de semana del 3 de septiembre, es decir, el primer fin de semana de septiembre. El Real Madrid ha pedido jugar fuera los primeros partidos para poder acelerar más en las obras y que les dé tiempo a avanzar más, porque la Liga comienza el 13 de agosto y así ganas pues 15 días más. Ya sabéis, apuntar esa fecha en el calendario, 3 de septiembre. Ese fin de semana volvemos a casa. Lateral este visto, pasamos al fondo sur. Nos asomamos primero para ver qué tienen por aquí. Y bueno, esquina de la torre A de afición. Abandonamos ese lateral este y ya caminamos por Concha Espina para ver el fondo sur. Mirad las lamas de la parte del lateral este inferiores, que siguen con ese adhesivo, y dentro de muy poco van a avanzar colocando más lamas. A ver qué está haciendo la grúa, que yo creo que está trabajando en la parte superior. No sé si es que han subido una nueva visera, porque aquí están montando otra. Ahí continúan montando la visera, ese nivel protegido con la malla de protección azul. Y aprovecho para mostraros también esas lamas que hace mucho que no las enseñaba desde este punto. Más zona protegida con esa malla, barandillas y pasarela de servicio colocada en este primer nivel. Arriba no han terminado de unir y vemos la grúa de Aguilar también ahí trabajando, la grúa grande. Están retirando esa protección y así avanzan. Contenedores, mirad, ya están tapiando aquí con este muro en el nuevo ascensor. A ver si podemos ver la torre A. Justo están trabajando en esta zona, pese a que no se ve muy bien, pero ahí están en ese nivel. Más imágenes de esta parte. Ahí en este nivel, justo encima de la puerta por donde acceden o accedían
los camiones están metiendo material, la grúa de Aguilar, y de momento lo que vemos es que no han comenzado tampoco en esta parte a poner lamas en la zona inferior. Continúan con las estructuras de las puertas. Vemos 2 plataformas elevadoras, una a cada lado de la tienda. Mira lo que están bajando. Ahí continúan con esa estructura de las puertas. Veis que estas son de color gris porque son la parte central, pero pese a que están los nexos puestos, no hay lamas en la zona inferior. De hecho, ni siquiera las han traído de momento. Continúan trabajando en la cubierta y aquí vemos un montón de estanterías vacías. Vamos a avanzar, nos asomamos a ver qué tienen y ya accedemos al interior, donde la torre B están terminando de colocar esas lamas en la zona inferior. También trabajan en las zonas, en las galerías interiores, con todo el cableado y la colocación de esas bandejas. Y aquí ha llegado un camión con más piezas blancas que son para el videomarcador, que es que no paran de llegar este tipo de piezas. Y también vemos ahí algunos palets de material, a ver si cuando nos asomemos vemos lo que son. Continúan trabajando en la pasarela de servicio colocando esas barandillas, que por cierto aquí también ya están puestas. Seguimos viéndoles trabajar en esa torre B, al igual que hemos empezado la vuelta. Fondo sur al completo. Nos asomamos. Hay gente que dice que esto no está oxidado, que es el reflejo. Yo sigo pensando que no hay ningún tipo de reflejo, la valla está ahí colocada, o sea, es que no hay de dónde te da el reflejo. Por aquí están limpias, solo están manchadas o oxidadas algunas barandillas, y yo creo que las van a cambiar. Mirad, esta tarde yo creo que van a comenzar a colocar, si no lo están haciendo ya, lamas en las guías inferiores del lateral oeste. Mirad dónde las tienen, así que yo creo que las van a empezar a poner ya dentro de muy poquito, que será inminente. Por aquí el material que tenemos, más lamas, barandillas para las pasarelas de servicio, estanterías vacías, y continúan trabajando en toda esta zona. Eso sí, hay menos piezas blancas que al principio. Fondo sur visto, nos vemos en el interior. Ya estamos aquí en el interior. Recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Y antes de nada, porque se irán, mirad los nuevos asientos VIP que tienen como pantalla. Están ahí reclinándolos incluso. Yo creo que al estar midiendo, están viendo que esté a la distancia perfecta entre uno y otro, viendo la comodidad entre los asientos. Pero lo curioso es que tendrán pantalla por detrás. Mirad, ahí los están probando, son unos privilegiados. Y visto eso, pasamos a ver lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Continúan trayendo material, siguen entrando piezas blancas para toda la estructura del videomarcador en la parte del fondo sur. Y mirad cómo avanzan con la plataforma. Está quedando así. La verdad es que han avanzado un montón. Y yo creo que será para lo que os conté ayer, para montar aquí las piezas y desde aquí subirlas. Esto ya va a quedar hoy terminado por el ritmo que llevan. Esta plataforma hoy ya quedará terminada, tienen ahí más material para continuar. Y la del lateral oeste también está avanzando. Mirad estas estructuras al lado de la puerta que han colocado ahí, que están incluso montando. De hecho, están desmontando lo que pusieron. ¿Os acordáis lo que esto estaba antes? Alrededor de todo el estadio, en esa diferencia entre las bandejas y las gradas, pues ahora lo están desmontando. Curioso cuanto menos. Y ahí están montando también la plataforma, aunque la del lateral este va mucho más avanzada. Seguimos viendo material, más piezas para la estructura del videomarcador, grúas,
plataformas elevadoras, camión grúa lo que tenemos, y aquí están los 2 asientos VIP, ya los han protegido, así que hemos podido ver cómo tienen esa pantalla. Son prácticamente los mismos que trajeron la otra vez, siempre están probando con 2, aunque en la otra ocasión yo creo que no tenían pantalla o no me pareció ver que tuviesen pantalla. Vamos a pasar a ver el fondo norte, grada baja, grada alta y tribuna siguen teniendo los asientos, el banner, ahí continúan con el encofrado, aunque ya retirando el encofrado del primer anfiteatro del fondo norte en la grada, y también avanzan con esos palcos VIP, con esos muros que están realizando también. Las escaleras parece que de momento no sufren modificaciones, ni siquiera han cambiado el color, y ahí es donde están trabajando. Continuamos con el segundo anfiteatro, que vuelven algunos andamios, tercer anfiteatro, y en los palcos triangulares lo que os mostraba ayer, están poniendo esa especie de estructuras, no sé si se van a ser temporales o ya permanentes. Ahí lo estáis viendo, también vemos las columnas y fíjate todo lo que han avanzado, que prácticamente han terminado de colocar toda esa primera estructura en el fondo norte. Falta una pieza pequeña en el otro extremo, en la parte más cercana al lateral oeste, pero mirad ya todas las piezas que han colocado. Antes desde fuera veíamos cómo subían una parte del cojín, tienen recogido el primer cojín, mirad cómo queda ahí recogido ya esto, y creo que van a comenzar esta tarde a colocar el segundo. Esta tarde me voy a quedar aquí porque voy a comer aquí, que me he comprado un bocadillo, así que luego os haré esta tarde un directo. Bueno, esquina de la Torre C, mirad en el cuarto anfiteatro lo que veíamos estos últimos días, cómo habían retirado esos asientos y avanzan con ese encofrado. Vamos a pasar a la lateral oeste. Esto es lo que hemos visto fuera, en el fondo sur. Pues bien, ya ha pasado ahí al interior. Lateral oeste, grada baja, grada alta, con esos cambios de tono que está sufriendo porque la están pintando la grada para hacerla totalmente de nuevo y colocar ya los nuevos asientos. Aquí teóricamente va a permanecer lo que teníamos antes, el nombre del club, Real Madrid Club de Fútbol, con esos asientos en color blanco. Los de tribuna aún los han modificado. Ya también lo que veíamos ayer con esas estructuras en los palcos de las ventanas que ya se están formando con las puertas. Así parece que van a quedar. También avanzan con ese encofrado en el primer anfiteatro. Mirad ya qué diferencia con la colocación de esas puertas. Van por aquí con los ventanales también. Eso sí, por aquí todavía no han llegado con los encofrados. Segundo anfiteatro. Pasamos al tercero, todavía se mantienen los antiguos asientos que no los han retirado, y vamos a hacer un zoom porque ya están con toda la estructura para hacer esos palcos nuevos. Mirad también cómo han retirado los asientos, y de momento esto presenta este aspecto. No está de Santiago Bernabéu, ha subido una foto del interior del Sky Bar, así que también lo podéis ver en su página web. Mirad los palcos, cómo van avanzando poco a poco. Ahí están las cerchas, y en esta zona todavía no han comenzado a colocar ningún cojín en el fondo sur. Está la malla de protección, pero aún no han puesto ningún cojín. Vamos a pasar al lateral oeste, o sea, el fondo sur, perdón. Arriba subimos la mirada y veis que están retirando todos los asientos. No sé si van a meterse ya en el fondo sur o se van a quedar ahí. Desde aquí vemos la grada, cómo han retirado ya ese encofrado en alguna de las zonas. Vemos más piezas, encofrado en las escaleras, y la bomba de hormigonado tiene pinta que van a comenzar a hormigonar dentro de poco en esta zona. Ahora veremos también cómo avanza ese muro y la zanja. Protegidos el panel LED del primer anfiteatro, excavadora, piezas para la estructura del vídeo marcador, y también avanzan en esta zona los palcos VIP. Incluso tenemos algunas zonas ya encofradas, pero lo que son la zona de los palcos no.
palcos VIP encendidos del segundo anfiteatro y en esta ocasión lo que veíamos igual ayer, que estaban colocando esas estructuras donde los palcos triangulares. Subimos la mirada para ver cómo avanzan con toda la estructura del videomarcador, que anda que nos lleva piezas, más todas las que quedan aún por colocar. Increíble esto, madre mía, todas las piezas que lleva. Ha dicho Tomás Roncero que el 3 de septiembre, cuando esté aquí el partido contra el Getafe, que cerrarán la cubierta. Mira, se han encendido más las luces de los palcos, que cerrarán la cubierta para poner el aire acondicionado y la gente esté a 21 graditos. Palco de honor, todo desmantelado. Van a quitar, yo creo que incluso lo que hicieron nuevo en el interior, lo van a hacer todo totalmente nuevo. Estas escaleras de tribuna son mucho más anchas que las del primer anfiteatro del lateral este. Más piezas para la estructura del videomarcador y vamos a ver cómo avanza todo esto, que madre mía, qué locura, Ya se van a poner muy en serio con el tema de la grada del fondo sur, que la grada alta y la grada baja serán para la grada fans o grada blanca, como la conozcáis vosotros, la grada de animación del Real Madrid, y ya entrarán, así que esta grada ya no tendrá lona. De hecho, no va a haber ninguna parte del estadio que para ese 3 de septiembre tenga una lona colocada. Volveremos al aforo y imagino que ya será todo el aforo total del estadio. Veremos si las zonas VIP llegan al 100%, pero lo que son asientos de aficionados, de público, estarán ya totalmente disponibles. Se habilitará también la nueva grada del lateral este, y a ver si en esa ocasión desde mi asiento puedo subir al menos para cotillear. Mirad cómo avanza el muro, que va bastante rápido, y lo han hecho bastante rápido. Esta es la altura que tiene, mirad qué distancia hay hacia la grada. Desde aquí lo podéis ver, han dejado una distancia entre los muros. No sé si será como puertas para gente de seguridad o porque han dejado esta distancia, pero es más o menos la misma. Ojo que hay visita. Pasamos a ver el lateral este, mirad la zona de la visera del palco de honor, que tienen que remodelarla totalmente, y le he estado pensando el tema este de las escaleras tan estrechas, y como venga aquí una persona grande, es que no entra casi, es que lo veo muy estrecho. Y me habéis dicho, no, que controlarán que sea de subida o de bajada. Pero ¿cómo van a controlar eso en un partido cuando hay tanta gente? Si alguien tiene que subir por lo que sea, que se quiere ir al baño y otro viene del baño, no sé, yo creo que se van a formar ahí unos tapones, que luego toda la gente quiere entrar a la vez, quiere salir a la vez. No sé, yo es que lo veo muy estrecho. A lo mejor me engaña la vista, pero desde aquí y en comparación cuando estaba el trabajador, que lo veíamos ayer, es como muy estrecho. Y es que las del segundo anfiteatro van por el mismo camino, mirad. ¿No veis que los pasamanos están como muy juntos? Ojo que aquí está el 442. Si vale, sí, los 500 son el tercer anfiteatro. Bueno, aquí ya están arreglando las escaleras, las gradas, y más o menos sí que cuadran un poco alineados los pasillos. Tiene pinta. Mirad los pasamanos, cómo están colocados. Sí que es cierto que los del segundo anfiteatro aún son los antiguos, pero sí que tiene pinta de que estén alineados. Ahí avanzan con la colocación también de las lamas en la parte de la visera y la remodelación del tercer anfiteatro. Creo que también están trabajando en el cuarto. Ahí tienen plásticos de protección y esto sigue lleno de andamios. Ahí en la torre D se trabaja también a destajo, o sea que van avanzando cositas. Se marcha la visita, así vemos desde aquí el terreno de juego, nos vamos al mirador y ya cerramos el vídeo por hoy. Mirad esta zona también, y os voy a hacer un poco de zoom
a las piezas que tienen aquí para el videomarcador. No sé si ha entrado esta excavadora para sacar ya toda la tierra y poderse poner con la grada. Veremos a ver qué sucede en los próximos días. Esta excavadora es la que veíamos ayer, que parecía que entraba, luego se iba y ahora está aquí. Mirad cómo se ve desde aquí la plataforma, los asientos ahí solitarios y el terreno de juego lleno de maquinaria. Vamos hacia la parte de la tapa, que estos días se veían las celosías, están las luces encendidas y bueno, en ese aspecto nada ha cambiado. Pero mirad qué curioso dónde han puesto la plataforma, que no está en la tapa como tal, está como parece justo en el hueco que deja la tapa con el hipogeo. Bastante curioso en ese aspecto. Y nada, así se ve desde aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por todo. No olvidéis de dejar vuestro comentario, darle al me gusta y suscribiros. Y también activar esas notificaciones, muy importante. Mirad el ladrillo que vemos a través de la grada abatible. El ladrillo no, el muro que acaban de hacer. Muchas gracias y en un rato nos vemos con un directo del interior. Muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Chao.